Bueno, les iba a mostrar cómo fue que realicé la lectura de los archivos de Tiled. ¿Bien? Les cuento, yo había mostrado en el video, en la clase una librería que soportaba Tiled, que estaba un ejemplo de Raylib, estaba hecho con esto. Bien, estas son todas las librerías que programa Tiled, Mape Editor, sabe que existen y gente que le hizo y que recomienda. Entonces, el ejemplo de Raylib estaba hecha con TMX. TMX traía ya soporte para cargar los mapas en SDL2 y Allegro 5. Son dos librerías como Raylib para hacer juegos. Pero era bastante complicada de instalarla. ¿Bien? Instanciar y poder utilizar TMX tiene muchas dependencias, muchas otras librerías. Era bastante complejo para que lo hagamos con CLion. Había que bajar las librerías, instalarlas, compilarlas, instalarlas. Bien, entonces iba a ser un lío poder hacerlo en Mac, en Windows, en Linux. No era tan simple como se puede utilizar directamente Raylib, que logramos hacerlo fácil. Entonces, estuve probando con otras. Aparte por ahí está más piola que sean de C++. Estuve probando con otras. Al final me quedé con esta que se llama Tileson. Bien. Esto viene de que los mapas de Tiled pueden estar guardados como TMX, que es probablemente lo más común, o pueden estar guardados como un archivo JSON, un archivo de JavaScript Object Notation. Y bueno, está hecha con C++ 2017, así que hay que arreglar ese estándar también. Esta es la documentación de la librería, entonces de acá me puse a leer, ese sería el flujo que uno hace normalmente cuando está usando algo nuevo. Puse a ver de qué se trata, que se puede utilizar como un solo archivo tilson.hpp, entonces con eso ya simplificamos el problema de tener que instalarla a la librería, bajamos un solo archivo y ya está. Por las dudas ese archivo está acá en SingleQt, entran en ese archivo, lo bajan, lo guardan en el proyecto, lo incluyen y ya lo pueden usar. Está hecho con C++ 2017, así que eso es algo también importante porque en CLion vamos a tener que decir que use eso, que es Tiled, bueno, hacer un mapa. Y acá están los ejemplos de cómo parsear un archivo. ¿Bien? Levanto un mapa, fíjense que la extensión es JSON. Levanta este mapa, realiza un montón de acciones según para lo que le hace falta. Y acá hay otro ejemplo de cómo se pueden dibujar las cosas. ¿Bien? Entonces viene hace otra lógica para dibujar el mapa, que se puede compilar por separado. Hay muchos ejemplos, muchas cosas. ¿Bien? Entonces, estos serían la librería que voy a utilizar, que utilicé. Ya, bien. Bueno, creé un mapa para poder verlo, para poder leerlo. Bien, me puse a crear un mapa un poco más completo. Utilicé capas. Bien, hay una capa fondo que tiene eso, nada más. Era para poder realizar toda la lógica del juego. Después hay una capa frente que tiene nada más que eso. Pero si se fijan, por ejemplo, el agua, yo quiero que se vea el agua acá. Y entonces este tileset que es transparente en esta parte marca el agua de ahí. Bien. A la vez utilicé objetos también. Tengo un solo objeto que es el player porque era el que quería usar, pero podría tener más. Bien. Algo en particular que tienen la forma de trabajar con JSON es que, digamos, en realidad con la librería Tileson, es que cuando cree mi tileset, mi conjunto de patrones para poder traerme de acá, solamente voy a poder utilizar basados en una imagen que sea un conjunto de patrones. ¿Bien? No voy a poder utilizarla de un conjunto de imágenes que use la otra vez. Entonces, sí o sí va a haber que conseguir una imagen como esta, o armar una imagen como esta, como habían preguntado. Entonces, una vez que me lo importo esto, tengo todos los tilesets, hago el diseño, lo puedo ir haciendo por capas, dibujo esto, o voy haciendo esto y voy cambiando la del frente, poniendo las otras cosas, cambiando el fondo. Bien. Y una vez que tengo el mapa, agrego los objetos donde me hacen falta y lo utilizo. Bien. Entonces, vamos a poner a correr el juego para mostrar cómo quedó. ¿Bien? Es el juego, fíjense, ahí aparece el player flotando.
Bien, ya les muestro por qué. Y es el mapa que tenía. Cosas a notar, por ejemplo, no tiene animación. Bien, porque yo no la implementé. Tengo todos los datos, pero no la implementé. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, mover el player. Uy, no el mapa, el player. Objetos. Mover el player. Objetos. Lo puedo poner ahí, por ejemplo. Voy a guardar. Lo único que hice fue modificar el mapa. Fíjense que no toqué código. Le voy a dar play de vuelta. Y el player me apareció en esa posición. ¿Bien? Esa es la ventaja de utilizar el mapa como un archivo que describe toda la situación. Bien, entonces yo me dedico a que mi programa tenga la lógica y en este archivo aparece descrita todas las funcionalidades, todas las variables que me vayan haciendo falta. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a hacer primero que todo un mapa nuevo. Bien. Voy a crear un mapa de 9 partes por 5, 70 por 70 era el tamaño de los tiles. Así que lo voy a guardar como mapa 1. Perdón, lo guardé como tmx. Vamos de nuevo. Nuevo mapa. 20 por 5. Patrones de 70 por 70. Bien. Guardar como y lo voy a guardar como mapa 1.json. Bien. No como tmx. Estoy en la carpeta del proyecto, perfecto, guardar. Entonces, ahora tendré que buscar los patrones. Bien, no tengo ningún patrón acá dando vuelta. Entonces vamos a crear un nuevo conjunto de patrones. Voy a buscar la imagen esta del tileset. Y yo ya sé que tiene 70 por 70 con un margen de 5 y espacios 10. Bien, que eso es el espacio 5 y el margen 10. Es que si ustedes hablen los patrones y se fijan, de acá hasta acá hay 5 píxeles, tendrían que verlo con algún programa de diseño gráfico, y de entre patrón y patrón hay 10. Entonces de ahí salen este margen de 5, desde el borde de arriba, de abajo, de todos lados hay 5, y desde entre patrón y patrón hay 10. ¿Bien? Entonces los voy a crear y me trae todo el tileset, bien ordenadito y bien armadito. ¿Bien? Ahora vamos a utilizarlo, vamos a hacer un mapa distinto, vamos a hacer de hielo. Entonces me voy a dibujar todo un piso de hielo, voy a poner acá dos cosas para hacer un puente, voy a crear el castillo, voy a crear una rampa. Fíjense que si seleccionan 2 o 4, ponen los 4 juntos. Entonces por ahí esta rampa ya está armada, yo puedo hacer esto, y con esto puedo hacer la que baja. ¿Bien? Entonces es bastante más simple. Y si yo agarro otro patrón, lo sobreescribo, así que queda. Voy a mover esto para allá, lo voy a hacer por acá. Bien, entonces ahí tengo eso. Estaba creando todo en esta capa que viene por defecto. Se le voy a cambiar el nombre a fondo, porque yo le quise poner ese nombre. Es importante ese nombre porque después es con la que lo voy a leer desde C++. Bien. Entonces vamos a agarrar y vamos a animar esta lava para que vean cómo se hace, para si alguien quiere implementar animación en el mapa. Voy a editar este conjunto de patrones. Voy a decir que en este patrón quiero una animación. ¿Bien? Entonces me abre esta ventana que me dice que cada 100 milisegundos es medio mucho para la lava. Voy a poner 300. Voy a mostrar este y después voy a mostrar este. ¿Bien? Se me va a hacer animación en esos dos patrones. Podría tener todos los que quisiera acá y me va a ir cambiando uno al otro. No es que me lo va a animar, esto me lo muestra ahora tileset, el tilet, pero me va a dar la información para que yo lo pueda animar. ¿Bien? Entonces ahora este tileset está animado, yo lo puedo escribir acá. ¿Bien? Se borró. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en una sola capa. Entonces acá me viene la necesidad de generar otra capa. ¿Bien? Entonces voy a crear una capa frente. Y acá voy a tener que hacer las dos partecitas del hueco. Entonces me queda en la capa del fondo eso y en la capa del frente eso. ¿Para qué? Para que se vea de esta forma. Voy a armar el castillo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3 y vamos a poner una torre y una torre.
y vamos a poner la puerta esta cerrada. ¿Bien? Acá pasa lo mismo, si yo pongo esto me borro el castillo. Por lo tanto a esta lo voy a poner en la del frente. Bueno, aquí hice al revés, escribí absolutamente todo en el frente y debería ser absolutamente todo en el fondo. Entonces vamos a ir al fondo, vamos a volver a poner patrones y voy a armar el castillo. Entonces 1, 2, 3, 4 y con estos armo las torres. Y bueno, y ahora sí la puerta pasaría lo mismo que recién. Si yo escribo esta y después escribo esta acá, lo borro. Entonces lo que voy a hacer a esta es escribirlo en el frente. Bien. Y lo que voy a hacer, para mostrar otro ejemplo más, voy a animar la antorcha como estaba animada en el otro. Me voy a venir acá. Voy a decir que esta antorcha va a ser un patrón animado. Lo vamos a hacer más rápido. Las imágenes que va a tener la animación son esta y esta. Bien, entonces ahí se ve el dibujito de que va a estar animada. Por si alguien lo quiere implementar animado. Entonces esto voy a poner una antorcha ahí. Una antorcha ahí. Y voy a agarrar. Voy a poner uno de estos arbolitos por acá. Uno de estos arbolitos por acá. Voy a poner una banderita. Una sola banderita por acá. Una flechita acá. Estoy en el frente para que se vea un poco distinto esto y no se vea tan igual, que no parezcan tiles. Acá vamos a poner unas piedras y esto va a tener una piedra negra. ¿Bien? Como para cambiarle un poco y ya está. Bien. Entonces bien, puedo hacer varias cositas. Bien, una vez que diseñé el mapa, podría elegir una imagen de fondo. Bien, esto cuando crean el mapa pueden venir a los atributos del mapa y cambiar varias propiedades del mapa. Pueden volverle a cambiar la cantidad del ancho del patrón, bien, algunas cosas. Lo que voy a cambiar es el color de fondo. Bien, acá me deja cambiar el color de fondo. Yo lo voy a cambiar y le vamos a poner el celeste cielo. Bien, entonces eso es lo que yo quiero leer. Ese dato también lo quiero leer para que el cielo sea celeste en mi juego. Entonces voy a poder cambiar desde acá el color del fondo del juego. También se pueden insertar imágenes. Desde acá se puede imprimir, agregar una capa imagen y va a haber una imagen que yo la voy a poder leer, saber que existe esa imagen desde el C++ y hacer algo. Entonces bueno, lo voy a guardar, ya con eso es suficiente. Lo único que me estaría faltando es el objeto player, bien, que había creado en el otro mapa. Yo puse una capa que se llame objetos, y adentro de esa capa creé un rectángulo que lo voy a crear acá, y a este rectángulo le voy a poner el nombre en particular player. Bien, eso es porque yo lo decidí así, porque así lo estoy leyendo desde C++. Podría crear todos los objetos que quiera y podría darle a todos esos objetos el nombre que quiera. Se podría decir enemigo, a este también lo podría llamar enemigo y a este lo podría llamar boss, no sé. Entonces este lo voy a poner acá arriba. Y yo hacer algo con estos objetos que acabo de crear desde acá. ¿Bien? Entonces vamos a guardar y ya tengo el mapa, tengo el player, todo. Se supone que si yo ahora me vengo al juego y en vez de usar el mapa 1, que es el que estábamos usando, este que les había mostrado antes, que tenía el exit, que tenía la agüita y las cosas, en vez de este les muestro el mapa 1, le digo al juego que me cargue el mapa 1, me debiera utilizar el mapa 1. ¿Bien? Este es el mapa que acabamos de crear, donde lo hice medio volando al player. Habría que ver bien qué posición está tomando esta coordenada y después fíjense que el jugador me lo está dibujando en el centro de esa coordenada. ¿Bien? Si yo pongo eso justo en la punta del árbol, si yo vengo acá y le doy play, fíjense que el centro de mi imagen está en la punta del árbol. ¿Bien? Entonces, en realidad yo en vez de este, podría agarrar y utilizar este otro objeto, que es un punto,
nada más, y ponerle nombre player. Si no utilizo los atributos anchos y altos de estos objetos, no me hace falta que sea un rectángulo. ¿Bien? Sí puede servir si empiezan a implementar colisiones, que algunos habían preguntado, por ejemplo, dibujar un rectángulo y decir esto es piso. ¿Bien? Entonces, o crean una capa pisos, o a cada uno de estos le llaman piso. O le ponen un nombre en particular y le ponen el tipo piso del objeto. ¿Bien? Esas son distintas formas que pueden ir haciendo. Entonces después van a poder obtener la posición, la X, la Y, el ancho y el alto de cada uno de estos rectángulos. Como el player es una imagen en particular y el ancho y el alto va a ser dado por la textura del player, por ahí no sirve. Igual que los enemigos. Podría decir acá un enemigo, acá otro enemigo. Lo único que me hace falta es el X o el Y. No el ancho y el alto como tienen estos otros, ni la rotación. Bien. También tienen polígonos. Para si alguien usa la parte física, sí se puede traer los datos del polígono y hacer algo con la parte física, con los polígonos diseñados directamente de detalle. También, ¿bien? En mi caso no, voy a dejar eso así de ejemplo. Este le voy a poner nombre piso y este le voy a poner nombre piso. No lo estoy usando en mi implementación, pero para que de ejemplo. Entonces el player en teoría está más o menos en el centro, más o menos por ahí debiera estar. Lo voy a guardar y esto debiera seguir funcionando, nada más que debe estar un poco mejor ubicado. ¿Bien? Bueno, se podría hacer por código de que yo le diga a la base, que el punto sea la base, entonces después me aseguro de ponerlo bien en la base. O con el piso lo pongo un poquito más arriba, implemento gravedad y que se caiga el piso. ¿Bien? Entonces, bueno. Vamos a ver el código. Primero que todo, muy importante, modificar acá y agregar estándar 2017, porque leímos que la librería utiliza el estándar 2017. Segundo, agregar a la librería en mi proyecto. ¿Bien? Yo le agregué en esta carpeta lib Tilson. ¿Bien? Entonces ahí podemos utilizar la librería e importarla desde este lugar. ¿Cómo la utilicé yo? Mi main no sabe nada de Tilson. El único que sabe de Tilson es el mapa. Entonces el único que va a saber es el mapa. El mapa es el único que importa Tilsons. ¿Bien? Entonces acá los voy a utilizar. ¿Cómo los utilizo? Mi mapa lo modifiqué. Lo que yo tengo es ahora un mapa del objeto Tilson, que esto va a ser toda la información que yo creé en Tiled del mapa. Un objeto tileset, también traído de la librería esta Tilson, que esto va a tener toda la información de cómo es el tileset S, cuál es la imagen y cómo está cortada y cuáles son los márgenes, cuántas filas tiene, cuántas columnas tiene. Bien, entonces esto va a ser para dibujar, esto va a ser para poder extraer datos del mapa. Tengo un constructor que le paso el nombre del archivo del mapa, el .json, y tengo mi método de dibujar para dibujar. Bien. Creé, porque yo lo implementé así, no está bueno. Yo era para hacerlo rápido y poder mostrarles. Este variable que es un vector 2 para tener las dos coordenadas de la posición inicial del player. Bien. ¿Para qué? Para que cuando yo venga al main, leo el mapa, obtengo todos los datos del mapa, entre esos las coordenadas del objeto player. Bien. Este X y este Y, que los podría escribir acá por pantalla también, ¿no? Y que después cuando creo mi player lo cree en esa posición. ¿Bien? Ese es el objetivo de esta variable player init post acá. Una vez que tengo esa variable, la tengo que leer del constructor. ¿Bien? Yo lo que hice fue que el constructor se encargue de leer todo y generarme todo lo que hace falta. Entonces vamos a ver qué hace ese constructor. ¿Bien? Yo me guié por toda la documentación que les mostraba. Acá hay ejemplo de cómo hacer muchas cosas con todo el objeto tileset que me traigo. Entonces yo me guié por esto y lo que hice fue primero crearme el Tilson parser que está en el ejemplo, es para poder leer un archivo. ¿Bien? A este parser le digo que parse, valga la redundancia, determinado archivo. ¿Bien? ¿Qué archivo? El que yo pase acá. Entonces va a parsear este mapa1.json. Si esto es satisfactorio, si el status dio OK, quiere decir que yo pude leer ese mapa y que ahora este map es
el mapa que yo describí en Tiled. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Yo acá puse un for porque así estaba en el ejemplo, podría traerme solamente uno. En getTileset me va a devolver un vector, todo esto es un vector de todos los tilesets, que quiere decir que es un vector con todos los conjuntos de patrones que yo tengo acá. Yo este mapa lo hice con uno solo y simplifica después el renderizado porque tengo uno solo, si no tendría que estar viendo de qué tileset es cada sprite y haciendo las cosas, pero bueno. Entonces, Alvicio está en un for, básicamente me traigo el primero y hago lo siguiente. De este tileset obtengo la imagen, bien, y de esa imagen obtengo el string, que quiere decir que de este tileset obtengo la ruta de la imagen, bien, donde voy a sacar yo esta imagen. ¿Para qué lo hago? Para poder abrir la imagen. ¿Bien? Entonces, con esto obtengo el nombre del archivo. Yo sé que el archivo lo puse en resource map. Ahí es donde está el mapa que yo cargué. Entonces, construyo un path del sistema de archivos con eso y obtengo el string. Básicamente, todo esto es la ruta del archivo. Es como si yo hubiera reemplazado todo esto que está en azul por resource mapa tileset.png. Entonces, una vez que lo tengo a esa ruta, le digo load texture. Esto ya lo conocemos, esto es raylib y esto era una textura raylib. Entonces tengo la textura acá de toda esta imagen. ¿Bien? Entonces, con eso logré obtener esto para poder trabajar después desde raylib. Bien. Después, ¿qué voy a hacer? Este tileset tiene mucha más información. Me dice cuántas filas hay, cuántas columnas hay. El margen, ya vimos, me dice cuántas filas, cuántas columnas. El margen y la distancia entre tiles, entre otras cosas más que me van a hacer falta después. Entonces, ahí ya inicialicé esos dos datos de mi clase mapa. Lo próximo que voy a hacer es, hay un método que se llama getLayer, que lo que me permite es obtener una determinada capa del mapa. Entonces lo que voy a hacer es traerme la capa objetos. Por eso era importante ponerle un nombre. Entonces este objetos va a ser la capa objetos. Acá adentro voy a tener información sobre todos los objetos que yo creé acá. ¿Bien? Todos estos objetos voy a tener la información en esta capa. Entonces, de este objeto, de estas capas, de toda esta lista de objetos, este vector de objetos, yo lo que quiero es el primer objeto que exista ahí adentro con el nombre player. Entonces esto me va a buscar el objeto y me lo va a guardar acá. Y esto es un objeto del tipo TSON. ¿Bien? TileSon. Entonces este player es la descripción de todas las cosas que yo tengo en el objeto player. ¿Bien? Ahí le va a tener, si yo le digo get nombre me va a dar este nombre, si le digo get tipo me va a dar este tipo, si le digo get visible me va a decir si es visible o no, get x, get y, y le puedo agregar atributos personalizados. Ahí les voy a mostrar, vamos a poner uno que se llame, no sé, vida. Bien, va a ser del tipo entero y lo voy a poner con el número 59, 5, para que sea fácil de saber que no estoy mintiendo. Entonces, este objeto player va a hacer todos esos datos que yo puse ahí, que describí ahí. Entonces, lo que me importaba era la posición XY inicial del jugador en el mapa. Entonces, de este objeto le voy a decir un getPosition y le voy a obtener el X y lo voy a guardar en la X de acá. Y voy a obtener el Y y lo voy a guardar en el Y de acá. ¿Bien? Con esto logro obtener el X y el Y inicial del jugador. Estas variables se completaron con estos dos datos. Eso es lo importante. Una vez que tengo esos datos, acá vamos a ponerle ejemplo. En vez de velocidad, yo recién puse vida. Y acá puse quiero del objeto, player. Tráeme un dato del tipo entero que es, su nombre de la variable es vida. ¿Bien? Entonces voy a hacer un cout que diga vida y el entero que me voy a traer. ¿Qué se supone que es este entero? Se supone que ese entero va a ser
este entero, ¿bien? La variable vida, el atributo vida que yo le agregué a este objeto, 595, tráelo. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, de esa forma puedo yo agregar más valores, más variables todavía desde el mapa, sin necesidad de hardcodearlos yo por código. Esto era para mostrarles un ejemplo de que se puede hacer, agregar más atributos todavía a los objetos. Y por último, otro ejemplo para que vean que también se puede es traerme todos los objetos de esta capa. Bien, yo acá me traje el primero con un nombre en particular, no, acá me quiero traer todos. Entonces podría tener una capa que se llame enemigos, traérmela, recorrer todos los objetos enemigos e instanciar cada uno de los enemigos. Acá me voy a traer todos los objetos, acá está el objeto en particular del for. Voy a mostrar el nombre y la posición, como para ver que le puedo obtener datos. ¿Bien? Le podría pedir este dato también a cada uno, o lo que me hiciese falta. Entonces, eso es lo que hace el constructor. Vamos a ver cuando lo corremos. Que me muestra todas estas cosas que yo imprimí extra. ¿Bien? Si se fijan, la vida 595. Hay un boss, hay un enemigo, hay otro player, hay un piso y hay otro piso. ¿Bien? Todos esos son los datos que yo fui creando. Si nos fijamos, yo podría lo más bien venir acá y cambiar esto a ese número. Podría agarrar este enemigo acá, moverlo acá. Y este piso que debe ser el que nos estaba dando 2, ponerlo bien en 0, como debiera ser. ¿Ven? Ahí le podría poner un 0. Y acá un 280. Para que esté bien fijo ahí. Guardar, venir acá, dar play, el programa corre de vuelta y ahora tengo otro número y el piso está en 0. ¿Bien? Entonces, esto es un ejemplo para que vean que me estoy trayendo todos los datos y que cuando cargo el mapa ya puedo inicializar todos los datos de mi juego. Bien, ahora me falta lo más importante. Yo con este mapa... en este ejemplo también implementé la cámara, para los que quieran ver, no lo voy a explicar ahora. No es complicada por eso. Estaba tratando de probar algo de física también para mostrarles más adelante. Bueno, ¿qué hago con este mapa recién acá? Bueno, lo único que hago es dibujarlo. ¿Bien? Está dentro del begin mode de cámara y el end mode de cámara para que pueda moverse con la cámara el mapa. Entonces, llamo a mapa dibujar. ¿Bien? Lo único que hago es eso. ¿Qué hace mapa dibujar? Primero creo un rectángulo. Este rectángulo me va a servir para ir cortando cada uno de los cuadrados. En un momento, si tengo que dibujar va a tener esta coordenada, este tamaño y este tamaño. Entonces, right-lib le voy a decir, dibújame de toda esta imagen este segmento, nada más. Después va a ser este otro. Después va a ser este otro. Y así. Entonces, para eso me sirve ese rectángulo. Le pongo primera coordenada 0, 0, porque es la que va a ir cambiando. Esa coordenada va a ir siendo cada uno de estos cuadraditos. Y le pongo como ancho y alto lo que me haya dicho que tiene el tamaño del tileset. Bien, este tileset era 70 por 70. Bien, esto va a ser 70 y esto va a ser 70. Pero leído desde el mapa generado con tilde, no hardcodeado. Bien. Después... me van a hacer falta algunos datos. Esto está casi todo extraído del ejemplo. Bien, el segundo ejemplo acá, toda esta parte se encarga de dibujarlo. Entonces está extraído de ahí y yo lo tune un poco. ¿Qué es lo que hace? Se trae el ARDI del primer tileset que hay. Se fija cuántas columnas hay. Se fija qué margen tiene y qué espacio tiene. Bien, para poder hacer esas modificaciones. Después, al mapa le pido el color de fondo. Bien. Y lo guardo en C. C es del tipo color, de tilezón. Entonces le digo a Raylib, limpiame el fondo de pantalla, como antes escribíamos acá white. Ahora le paso un color en particular. El C.R, el C.G, el C.B y el C.A. Bien, rojo, verde, azul y el alfa si tiene algún grado de transparencia de ese color. Entonces, con esto leo yo del mapa. Si lo cambio en tileset, podemos hacer la prueba. Si lo cambio en tiled al color de mapa, mapa, atributos, color, le vamos a poner rojo. Bien, entonces tendré que haber hecho
un mapa de lava, esta es la final. Si yo guardo, podemos ver que si yo le doy play, sin modificar el código, tengo el fondo rojo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esta línea me está leyendo el color de fondo. Entonces, acá ya empecé a dibujar, limpié el color de fondo. Después vine acá y dije, haceme un for para cada nombre de capa para dibujar. Yo sabía que había hecho un fondo y un frente, por eso también dije que era importante los nombres. Y los pongo en el orden que los quiero dibujar. Primero tengo que dibujar el fondo para que después el frente pise la otra capa. Entonces digo, tráeme el fondo y después tráeme el frente. Después de eso, digo, bueno, de mi mapa, tráeme una capa en particular, un layer, nombre. Entonces acá se va a traer fondo. Esto va a ser todos los datos del fondo. Entonces, como este es una capa de mapa de un montón de tilesets, le voy a decir, tráeme todos los tiles que tengas, toda la información de todos los cuadraditos del mapa, de cada uno de los que voy dibujando, de este de acá, de este de acá, de este de acá, bien, y de este, 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 así, voy a ir iterando para cada uno, y voy a tener la posición y qué tile es, bien, qué dibujito. ¿Qué es ese qué dibujito? Es qué dibujito de estos. Entonces tengo, es el tile 0, 0, que estoy acá, y es el dibujito ninguno, ¿listo? El tile 0, 1, el tile 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 2 y así, ¿bien? De una capa de frente y de la capa del fondo, ¿bien? Primero la del fondo, después la del frente, cosa que quede dibujado de esta forma. Entonces, acá voy a tener la posición, el X, la columna X y la columna Y, y acá voy a tener qué imagen en particular del tile. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si ese tile es null, quiere decir que no tengo. Es este que no tienen dibujitos. ¿Bien? Entonces, si es null, no hago nada. Chao, sigo de largo. Entonces no dibujo nada. Y si no es null, voy a obtener la posición, un vector de posición de esa imagen. Acá creo que lo podría haber simplificado. Podría haber usado vector 2 directamente de Rayleigh. Parece que hubiera sido más simple. Sí. Entonces, después acá directamente uso posición. Sí, sigue andando todo. Perfecto. Bien. Entonces, guardo en este vector las coordenadas. ¿Cuáles van a ser las coordenadas? Esta posición dijimos que es solamente una columna o una fila. Por lo tanto, tengo la 00, 01, 02. Entonces, de la 0, quiero la 00 o la 01, la que me haga falta. Y de ahí la tengo que multiplicar por el ancho. ¿Bien? ¿Para qué? Para poder venir y decir, de esta me tengo que ir acá, de esta me tengo que ir acá. Perdón, esta es la posición del mapa. Es para decir, si le doy play y me traigo el juego. Perdón, tarda un poquito en compilar. Esta es la posición donde voy a dibujar en mi juego. Entonces, la posición en el mapa es la columna es este de acá, ¿bien? Este está en 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2. Entonces este es el 2, 4. Lo que voy a hacer es multiplicar por 70 y por 70 para ir desplazándome la cantidad de píxeles de cada cuadrado. Entonces voy a poder tener este dibujo en Rayleigh en esta coordenada. ¿Bien? Entonces esta es la posición donde lo voy a dibujar. Después lo que voy a hacer es traerme qué ID tiene menos el primero, ¿bien? Porque puede estar desplazado. Esto es para obtener bien dentro de un tileset. O, para visto de otra forma, ¿dónde se complica esto? Si ustedes en el mapa tienen otros tilesets, este va a ser el 0, el 1, el 2, el 3, y el próximo tileset va a ser el 4, el 5, el 6. ¿Bien? Entonces, para poder identificar es el primero de este conjunto, el que tengo ahora, menos el primero de este conjunto, para saber si es el 0, el 1, el 2. Después voy a ver qué columna está. Según la columna voy a obtener la posición en X, y según la fila voy a obtener la posición en Y. Y después
sumándole el espaciado entre uno y otro y iniciándolo con el margen, voy a poder tener más el tamaño, voy a saber de dónde cortarlo de acá. Bien, vamos de vuelta. Si yo sé que es el 5 en X, entonces debería ser el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que voy a dibujar este. ¿Cómo consigo ese píxel? Bien, yo quiero la información ahora de ese píxel para poder cortar de acá hasta acá. De acá más 70, de acá más 70. Entonces, al 5 lo multiplico por el tamaño. Pero si lo multiplico por el tamaño solo, me estoy olvidando los espacios y el margen. Entonces, lo tengo que multiplicar por el tamaño más los espacios, porque en realidad cada uno ocupa 70 más los 10 de espacio. 70 más los 10 de espacio. Y a todo eso, una vez que lo tengo, le tengo que sumar los 5 de margen. Bien, los 5 que tengo acá al principio, que están todos desplazados. Si no, sería 70 más 10, 70 más 10, 70 más 10. ¿Bien? 70 más 10 por 5, llego acá. Pero en realidad, como estoy empezando desde acá, voy a estar antes. Entonces a todo eso le sumo el margen. Eso lo hago para X, eso lo hago para Y. Y tengo cuánto estoy en X y cuánto estoy en Y corrido para cortar ese rectángulo. Entonces después agarro y le digo directamente a Rayleigh, dibuja una textura, la textura que cargue, que es toda esta imagen. Dibuja nada más que este rectángulo. Bien, este rectángulo ¿cuál es? El que habíamos creado acá, que en su posición XY tienen las que actualicé acá, por lo tanto su posición XY es esta inicial de acá, y su tamaño es 70 por 70, porque eso me lo traje del mapa. Entonces voy a decir, dibuja desde acá hasta acá, nada más. ¿En qué posición? En la que calculé acá. ¿Bien? ¿En qué posición? En este lugar, o en este lugar, o en este lugar, según qué posición del gráfico del mapa. Entonces esto me dibuja uno de los cuadraditos del mapa. Como hago un bucle para todos los cuadraditos, esto me dibuja todos los cuadraditos. Primero todos los cuadraditos de la capa fondo, después todos los cuadraditos de la capa frente. ¿Bien? Acá mismo podría hacer cierta lógica para que un determinado tileset se me muestre una vez uno y otra vez otro. Bien, que este rectángulo cambie y me muestre en realidad este tileset o este tileset según cuál de las veces estoy llamando a dibujar. Entonces podría obtener el tiempo, podría ver qué tiempo pasó y según el tiempo que pasó dibujo uno u otro y estaría logrando la animación que yo ya había descrito en Tiled. ¿Bien? Entonces con eso podría solucionar todos los problemas, tendría estas animaciones, tendría los objetos, tendría todos los datos disponibles en C++. ¿Bien? Con eso está hecho este ejemplo y fíjense que agregamos un mapa nuevo con nada de esfuerzo. Bien, me voy al tiles, al tile y acá creo mapas del tamaño que quiera, de la forma que quiera, agrego los objetos que quiera y si yo lo soporto desde el código C lo tengo. Bien, esa es la idea de por qué les recomendaba por ahí utilizar esto. Bien, dicho esto, ¿qué otras cosas más se podrían hacer? Agregar lo de física, que yo estaba viendo cómo agregarlo. Y también se podría agregar que algo le nombre, una máquina de estados para mostrar un logo, después mostrar el menú y después mostrar las otras partes. ¿Bien? Así que bueno, espero que les sirva.